pero hoy vamos a hablar del mensaje titulado Somos libres. Diga conmigo, somos libres. ¿Cuántos son libres? Somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Seguro que es libre? ¿Hasta qué horas tiene día de libertad? ¿Cuántos somos libres? Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1. Segundo libro de Timoteo. El bebé quiere leche. Segundo libro de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Aleluya. Timoteo capítulo 1 versículo 8. ¿Lo tenemos? Muy bien, ahí sentaditos nada más. Pero el hecho que estemos sentados no quiere decir que dejemos de alabar al Señor de señores. Amén. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Diga conmigo, somos libres. El verso 9 dice que somos salvos. Diga conmigo, somos salvos. Y el verso 10 que hemos leído dice nuestro Salvador Jesucristo. Vamos, diga nuestro Salvador Jesucristo. Somos libres, somos salvos por nuestro Salvador Jesucristo. El mensaje entonces de hoy se llama Somos libres. Para poder recordar, usted sabe que ahorita están en todo el alboroto de las fiestas patrias y el bicentenario y los 200 años de la independencia de nuestra nación. La Biblia, según la ley, habían 3 tipos de leyes que se daban: las morales, las ceremoniales y también las gubernamentales. También había un gobierno natural, un gobierno instituido por Dios. No es el mensaje, no es el tema, solo quiero introducir. Y usted va a encontrar dentro de la ley, Dios mandó a los judíos amar su nación, amar su pueblo y a orar mucho más por ello. Pero nosotros no somos judíos, pero sí nos deja esa enseñanza el Señor. Somos peruanos. ¿Cuántos peruanos están aquí? Sabemos que más que peruanos somos cristianos, hijos de Dios. Pero Dios permitió nacer en esta hermosa tierra que tiene costa, sierra y selva. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Hace 200 años, don José de San Martín dice, según los comentaristas, con bandera en mano. Usted sabe, los que han aprobado historia, ¿no? Que tuvo una visión de donde él vio los colores de la bandera. Y con bandera en mano ya va a ser casi 200 años, donde en la Plaza Mayor el señor José de San Martín, con bandera en mano, exclamó: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Mire, por la justicia de su causa que Dios defiende. Declaró: viva la patria, viva la libertad, viva la independencia del Perú. Ya van a ser casi 200 años de la independencia de la nación donde Dios nos ha permitido vivir. Pero este tiempo, más que recordar el bicentenario, queremos recordar de que hace más de 2000 años Cristo hizo con nosotros también una liberación mayor. Cristo nos libertó de una manera mayor
Tal vez no de la esclavitud de los españoles, pero sí nos libertó de la esclavitud del pecado y de la muerte y condenación. Cuando le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo nos hizo libres ya hace más de 2000 años de esa esclavitud del pecado, y la humanidad tiene que conocer y tiene que entender eso también. Ya más de 2000 años que nos ha hecho libres del pecado, cuando Él declaró consumado es, todo se terminó y el velo se rasgó y ya no hubo más otro sacrificio sino el que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ese es el mensaje para recordar que no es malo recordar la independencia, el bicentenario, no es malo, pero es el momento propicio también para aprovechar y para recordarle a la gente lo que Cristo hizo por nosotros hace más de 2000 años. A su nombre. Y si usted va conmigo al verso 9, dice: quien Él nos salvó. Diga conmigo: nos salvó. Nos salvó viene de una palabra que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, hablando de salvación, de una palabra griega que significa sozo, que significa libertar. Y usted lo va a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, que se usa esta palabra para mostrar la liberación que trajo Jesús a la humanidad, a todos aquellos que creen en el Señor. Y en el verso 10 Pablo le dice a Timoteo también: nuestro Salvador Jesucristo. Y nuestro Salvador Jesucristo viene de esta palabra también que significa soter, que significa libertador. Así que el libertador más grande del mundo es Cristo, el que nos hizo libres, el que vino a hacernos libres según esta palabra griega. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Él nos salvó, Él nos hizo libre. El verso 10: nuestro Salvador Jesucristo, el libertador más grande de la historia, se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso a Él? El Salvador. Por historia secular, pues recordamos a muchos héroes de la patria, pero el héroe más grande que nosotros debemos de recordar es Cristo. Él vino a salvarnos. No quiero salirme del contexto, voy a introducir eso también. Pablo da un breve resumen en el libro de Corintios. Le habla a Timoteo, y hace un breve resumen de la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo. Y anima, y no solamente si hemos leído el verso 8, y por lo tanto no te avergüences. Si usted ve ese contexto, Pablo estaba animando a Timoteo, estaba animándolo para que él pueda seguir sirviendo en la obra del Señor y seguir motivado en predicar el evangelio a causa de aquel que nos ha libertado de la esclavitud del pecado, que es el más grande flagelo, la más grande atadura que existe en la humanidad. La esclavitud del pecado, la esclavitud y el estar condenado. Cristo nos vino a ser libre de esa esclavitud. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también Pablo, dentro de animarle a Timoteo, también le dice que es necesario sufrir. Usted va a ver el contexto ya en su casa. Es necesario sufrir por la causa de Cristo. Pablo le anima y le hace recordar a Timoteo: Timoteo, yo te animo que tú sigas perseverando en la fe, que tú sigas predicando el evangelio del Señor por causa de aquel que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Por eso, si es necesario sufrir, padecer por causa de Cristo, tienes que hacerlo. En pocas palabras, Timoteo, somos libres. Diga conmigo: somos libres. Pero ¿seremos libres para hacer lo que queramos? Somos libres para dar nuestras vidas como ofrenda a aquel que lo entregó todo. Diga conmigo: somos libres. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Somos libres, pero para ser agradecidos. Para ser agradecidos a quien lo entregó todo por nosotros.
Usted está aquí por ese Salvador, por ese libertador, Cristo Jesús. A su nombre. Hay muchos versículos que secundan la libertad, usted ya lo sabe, solo voy a mencionar algunos. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y la palabra salvos, viene de la palabra libertad. Por gracia somos libres. Cristo nos ha libertado. Él ha libertado nuestras vidas de la esclavitud. Dile a tu hermano al costado, ya no eres esclavo del pecado, dile. Vamos, dile, ya no eres esclavo del pecado, dile. Vamos, díselo, lo de la derecha como que tienen miedo, ya no eres esclavo del pecado, dile. Sea libre. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hoy está rica la leche. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Ya le dije que la palabra salvos, usted lo va a encontrar ahí. También viene de la palabra sozo, que significa libres. Por causa de Cristo, por causa del Señor, seremos libres de la ira. La ira no vendrá en aquellos hijos de Dios que han creído genuina y verdaderamente en el Rey de Reyes, y quienes han dejado que el Señor nos haga libres de toda esclavitud. ¿Cuántos han dejado que el Señor le haga libre de toda esclavitud? ¿Habrá algo que necesitamos ser libres? Ya lo hablamos la clase pasada de la fortaleza, el culto pasado de las fortalezas. Usted y yo debemos de examinarnos. El libro de Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 15. Solo estoy respaldando el nombre de este mensaje, usted lo conoce, pero vamos a respaldarlo con versículos bíblicos. El libro de Hechos capítulo 15, versículo 10. Lo tenemos. Hechos capítulo 15, versículo 10 dice, verso 9, para entender un poco mejor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos libres. Diga, seremos de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó. Va con Tito, con Bernabé, van a hablar a los hermanos judíos, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque habían algunos hermanos que se habían ido hasta Antioquía, hermano. Es como que de Lima se van algunos hasta Ecuador para ir. Pablo está predicando en Ecuador. Se fueron allá a ver, y los hermanos estaban ahí. Y los que habían ido eran judíos. Y le decían, ¿ustedes son cristianos? Sí, pero ya se circuncidaron. ¿Están guardando las leyes judías? No. ¿Qué es eso? Y comenzaron a confundir a los hermanos. Por eso que Pablo, Bernabé, y se llevó a Tito y fue llevándolo a hablar con los apóstoles, con los que estuvieron con Jesús, para poder hacerles entender el mensaje de la gracia. Que la gracia no estaba basada en seguir las costumbres judías, ni mucho menos en circuncidarse, hermanos. Si no, todos nos tuviéramos que circuncidar ahora. Bien circuncidados todos. Pero Pablo fue a hablar
Y dentro de ellos llegó Tito y entró a la asamblea donde ellos estaban y le dijeron: es un griego, es un pecador, no debe de entrar aquí si no se circuncida. Y Pablo le dijo: tranquilos, él es griego, no se puede circuncidar. Yo entiendo que los judíos sí pueden hacerlo, pero él no. Y dice que Pablo no permitió que Tito sea circuncidado a la fuerza, hermano. Tito, yo me imagino que estaría asustado ahí, ¿no? Porque ¿de qué están hablando? ¿Me van a cortar? No sé. Pero Pablo no permitió. Estoy parafraseando y dando lo que es el contexto. Y no había un acuerdo. Los judíos decían: seguimos a Cristo, pero tienen que guardar las leyes judías, tienen que circuncidarse. Y hay religiones así que ponen a veces fundamentos, la fe en Cristo, pero más las obras. Aquí pasaba, hermanos. Los judíos decían que seguimos a Cristo por fe, pero que se circunciden y que guarden las leyes judías. Y era el problema, hermano. Pablo dijo: no podemos meter la ley con la gracia, porque son dos pactos diferentes. Cristo entonces en vano vino a morir. Y hubo una trifulca, hermanos, ahí, hasta que nos encontramos en el verso 7, hermanos. Verso 7 de lo que estoy parafraseando, y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ¿cómo vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen? ¿De qué está hablando? Hechos capítulo 10 está hablando de Cornelio. Pedro es invitado, hay una tremenda fiesta ahí, dándole duro, todos alabando y a su propia manera. Y Pedro llega, predica el evangelio y todos son bautizados. Todos los que estaban en esa reunión y estaban con Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo y los judíos que fueron se quedaron asombrados, porque los judíos eran muy celosos y creían que solamente ellos merecían el Espíritu Santo, hermanos. Y ahí viene el problema. Entonces Pedro está reafirmando y dice el verso 8: y Dios que conoce los corazones, diga Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus... ¿Por qué somos purificados? Por la fe. Nuestros corazones en Cristo. Pedro está reafirmando y bueno, está apoyando. Verso 10: ahora pues, escuche esto: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué ahora ustedes quieren tentar a Dios, quieren molestar a Dios, quieren probar a Dios, poniendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué está hablando? Está hablando por qué ustedes les dicen a los judíos, están queriendo poner una atadura, el yugo, una atadura en la cerviz. Bueno, usted va a encontrar el significado en el cuello. En pocas palabras, de una manera simbólica, los están atando a los discípulos, poniéndoles leyes que ni nuestros padres han podido cumplir. Es más, ni nosotros podemos cumplir, pero ustedes quieren ponerles un yugo. ¿Cuál yugo es ese? El de la ley. Porque los judíos querían que crean en Cristo, pero que sigan las costumbres judías y que se circunciden. Esa era la problemática, hermanos. Entonces, mire lo que se da. Y hoy en los tiempos, en otro tema o en otros tiempos también pasa eso. Pasa también en las iglesias. Se quiere poner un yugo en la cual ni los pastores podemos llevar.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces Pablo habla a los ancianos y a los apóstoles que estaban ahí y les dice: ustedes quieren poner que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, seremos libres de igual manera que ellos. Entonces somos libres. Diga conmigo: somos libres. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Diga conmigo: una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Hay que tener mucho cuidado en que nuestra libertad, pues, ya sea de tropiezo para alguien o nos deslicemos a libertinaje. Creemos, dice Pedro, de que tanto los gentiles como los judíos vamos a ser salvos, vamos a ser libres de igual modo que ellos. Entonces, somos libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres? Somos libres en el Señor. Pedro confesando esto, Pablo reafirmando en sus epístolas, hablando de la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero ahora surge una pregunta: como soy libre, ¿puedo pecar como me da la gana? Dice la Biblia que soy libre en Cristo, soy libre de la ira, soy libre de la condenación, soy libre de la esclavitud del pecado. Y ahora que soy libre, ¿puedo pecar como me da la gana? Si al fin yo soy libre de hacer lo que quiera. Por eso le dije que una cosa es ser libres en Cristo y vivir libres por la gracia de Cristo, y otra cosa es vivir en el libertinaje. Aquel que quiere vivir en el, no ustedes, pero aquel que quiere vivir en el libertinaje está atado y no es verdaderamente libre. Pero aquel que ha entendido la libertad en el Señor, sin tratar de poner un yugo sobre la cerviz de los discípulos, dice Pedro, ha entendido en verdad la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres? Entonces, ahora que soy libre, ¿puedo pecar como me da la gana? No, y no, y no, y no, y no. No podemos pecar como nos da la gana. Y no debemos nosotros ni siquiera maquinar el pecado. Y estamos hablando de pecar en el sentido de una práctica, en el sentido de una intención maquiavélica, de una maquinación. Porque todos aquí somos pecadores. A ver, levante la mano el que no ha pecado. Estamos hablando del pecado en el sentido de que alguien dice: yo soy casado, pero la mujer de la derecha me gusta, entonces yo voy maquinando y voy maquinando y voy maquinando y voy echando maicito hasta que adultero. Eso es maquinar, pensar, sabiendo que tú tienes una esposa, no puedes hacer eso. ¿Cierto o no cierto? ¿Me equivoco? Eso es maquinar el pecado. ¿David maquinó su pecado? Sí. Vio a la mujer de su soldado que estaba bañándose ahí y le agradó lo que vio a David. La llamó a su casa. ¿Usted cree que antes de llamarlo no lo pensó? Pero es la mujer de mi soldado, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Pero está buena, pero igual la llamó. Maquinó, la llamó, pues utilizó sus influencias de rey, adulteró con esa mujer. Y no solo es la primera maquinación, sino que ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Ahora que en el domingo 7 y vamos a ponerlo en el frente de la batalla. Que se muera ahí. Yo no lo voy a matar, pero la maquinación, el plan que él hizo, estaba siendo partícipe ya de aquel asesinato. Y Dios así se lo dijo. Dios así se lo dijo. Es igual como que si usted ve a su hermano que está pecando y te dice: no es mi problema, él es el que está pecando, yo no estoy pecando. Sí, pero tú estás permitiendo eso. Tu deber es aconsejarle, amonestarle, animarle, exhortarle, porque si no, también hay una culpa por callarnos, hermanos. A su nombre.
Pero el pecado, estamos hablando del pecado en este sentido. ¿Quién se ha enojado en esta semana? Levante la mano el que no se ha enojado. A ver. Aquí anda manos enojadas. Que los demás también son enojones, Señor. Hoy es el día de que echemos fuera todo ese espíritu, ¿no? Pero todos en alguna circunstancia o situación nos enojamos. Y usted dice, ay, qué lindo día salió este día, me voy a enojar bien. ¿Usted dice así? Nadie piensa así. O qué frío día, hoy día me voy a enojar con todos. Los cristianos no hacemos eso. Pero hay circunstancias, situaciones que te llevan a desestabilizar nuestras emociones. Pero no lo maquinaste, no lo pensaste. Entonces el cristiano peca en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Eso no es excusa para pecar en todas las áreas, pero en algunas circunstancias, en base a nuestra naturaleza humana, luchamos constantemente. Pero una cosa es que usted practique el pecado y siga practicando y siga practicando y siga maquinando. Hay que tener mucho cuidado. Ahora que somos libres, ¿podemos nosotros pecar como nos da la gana? No. Aunque somos libres, estamos llamados nosotros pues a practicar buenas obras, dice Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por la gracia de Dios, no lo merecíamos, lo recibimos a través de la fe en Cristo. Pero Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Quiere decir que aunque somos libres, nosotros, como ahora ya no tenemos el diseño ni la esclavitud del pecado, ahora tenemos el diseño de Cristo. A pesar de que somos libres, estamos llamados a hacer buenas obras. Antes hacíamos malas obras, ¿por qué? Porque teníamos el diseño del pecado, de la maldición del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo y que Cristo ya nos hizo libre, ya cortó la esclavitud del pecado en nuestras vidas, ahora la demostración de todo lo que ha hecho Dios, de que Dios nos ha hecho libres en verdad, es hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados para buenas obras. El diseño de Dios fue ese, pero el diablo metió sus dos pies y se corrompió la humanidad. Pero ahora que hemos vuelto al diseño de Dios, bajo la guía y la salvación de Cristo, aunque somos libres, no estamos llamados a practicar el pecado.